Bueno, buenas noches amigos, ¿cómo están? Este, Hoy estamos con otro video y si te quedas hasta el final te vamos a enseñar a minar otra criptomoneda nueva que se llama Cortex. Nueva no es nueva en el canal el método para minarla. Que como comentamos el otro día en el último video, vamos a hacer una serie de videos para minar monedas alternativas. Todo esto pensando en minar diferentes monedas cuando se dé la fusión de Ethereum y ya no la podamos minar más, ¿verdad? El otro día hicimos un video minando cero, que es la primera que tenemos en rentabilidad con la RTX 3060 Ti LHR, y ahora vamos a hacer con la segunda que nos aparece en rentabilidad, que es Cortex. Bien, esta hoy nos estaría generando $1.27 con la RTX. Y bueno, desde ya les digo que se suscriban, activen la campanita y si tienen alguna duda la dejen en los comentarios, o si quieren que haga algún video sobre alguna cripto en particular, me dejan en los comentarios por ahí también. Yo de momento voy a ir haciendo videos acorde en el orden de las que sean más rentables, desde la más rentable como fue cero y en ese orden hacia abajo. Bien, bueno, lo primero que vamos a hacer, nos vamos a ir a Mining Pool Stats y vamos a ver cuál es la pool que está minando Cortex, que es más rentable de todas. En este momento la que está en el puesto 1 es 2Miners. Por acá vemos que tiene 308.12 hashes. Y bueno, lo que sigue es ir a 2Miners. Cliqueamos en 2Miners y nos venimos acá. Bien, ahora estando en 2Miners, bajamos hasta encontrar Cortex, que aquí está, le hacemos clic y nos venimos acá. Le hacemos clic, nos va a abrir la pool de Cortex, la pueden poner en español si quieren. Bien, y ahora cliquean donde dice guía rápida y ahí nos trae a esta página en la cual nos dice el servidor, nos dice que podemos crear una cartera Cortex oficial. Si cliqueamos ahí nos va a mandar a la página oficial de Cortex, que es esta, se les muestro. Que por acá tenemos lo de crear una cartera Cortex Wallet, pero yo en realidad voy a usar, como dice acá, o generar una dirección en un intercambio exchange de criptomonedas, por ejemplo Binance. Bien, yo voy a usar la de Binance. Bueno, después nos dice que descarguemos la versión lista para usar del minero. Eso es para hacerlo en Windows. Bien, yo les voy a dejar en la descripción del video el comando que le tienen que poner al minero. Bien, para que descarguen, o les dejo esto acá, la versión lista, esta yo se las dejo ahí en la descripción del video. Y nos dice que para la GPU Nvidia recomiendan Gminer y para las GPU AMD recomiendan LOLMiner. Bien, yo como tengo una de cada una, voy a ver si puedo hacer una flysheet sola que me anden las dos. Y bueno, vamos al tema. Por acá tenemos el comando para LOLMiner y para Gminer. Como pueden ver, yo estoy minando Ethereum Silica y Toncoin y no lo he detenido al minero, así que esto prácticamente que lo voy a hacer no es en vivo, pero en realidad lo estoy grabando en vivo, porque yo nunca he minado esa moneda, ni siquiera tengo la cartera en uso. Así que nos vamos a Binance y acá buscamos Cortex, que es CTX, si no me equivoco. La buscamos por acá, Cortex, acá la tenemos, y ponemos donde dice depósito. Acá le damos la moneda Cortex, no toquen ahí, y la red que vamos a usar es la de Cortex. Ahí nos dice nuestra cartera cuál sería, nos dice que necesita 12 confirmaciones de red.
nos vamos a HiveOS. En HiveOS, como siempre, lo primero que tenemos que hacer es crear una wallet. Nos vamos a Wallets, ponemos crear nueva cartera, elegimos la moneda CTXC, es Cortex, y acá vamos a pegar nuestra wallet. Pegamos la wallet y de nombre le vamos a poner Cortex. Y listo, está creada. Ahora nos vamos a Flysheets. Y acá vamos a crear la flysheet. Lo primero que hacemos es elegir la moneda CTX, la wallet que creamos, la pool que vamos a usar. Bien, tenemos para elegir 2 miners o 2 miners en solo. Y vamos a probar en solo. Tengo muy poco hash. Vamos a probar en 2 miners. Elegimos el servidor, le damos a aplicar. Y bueno, los mineros, cualquiera de los dos sirve para las dos placas que tengo. Así que si les parece bien, hacemos una prueba a ver cuál nos rinde más. Elegimos primero Gminer, le vamos a poner el nombre a la flysheet Cortex. Y bien, está creada. Vamos a mirar el worker. Vamos a abrir un shell. Entramos al shell. Bien, estamos minando Ethereum. Y ahora lo siguiente va a ser enviar la flysheet que creamos de Cortex. Vamos a buscar por acá, si la vemos, y acá está. Y enviamos la hoja de Wolf. Nos vamos al shell de nuevo. Se está descargando Gminer porque no lo tenía. Vamos a esperar unos segunditos. Mientras le voy contando que no me fijé ni siquiera los overclocks que hay para esto. Después me voy a fijar si encuentro alguno, y para que no se haga más extenso el video, y se los dejo por ahí en la descripción del video. Bueno, ya de entrada tenemos un error. La RX 580 no está soportada por este algoritmo. Bien, entonces ¿qué tenemos que hacer? Nos vamos nuevamente al minero, vamos a la flysheet y le damos a editar. En la configuración del minero, lo que vamos a hacer en extra config es que nos mine solamente con la RTX. Bien, le dice 0, y la 0 en mi caso es la RTX. Ustedes tienen que elegir el device de su rig. Bien, y vamos a enviar nuevamente la hoja de vuelo. Vamos a ver qué pasa. Bien, empezó a minar con la RTX. Acá me está marcando 2.7 hashes.
minando, como pueden ver. Nos dice que está minando a 2.72 gigahashes serán, con un consumo de 127 watts. Como ya les dije, yo no modifiqué en absoluto el overclock de la computadora. Bien, ahora que vamos a hacer, vamos a modificar esta hoja de vuelo para ver si podemos minar con las dos placas a la vez usando dos mineros. Que si nos decía que el All Miner era mejor para AMD, vamos a crear otro minero. Luego repetimos los pasos y acá elegimos el All Miner. Lo que en este caso lo que vamos a hacer, le vamos a cambiar, porque esto pasa siempre, hay que cambiarle al segundo minero en la misma flysheet, hay que ponerle otro nombre. Yo en este caso le voy a poner RX580. Y acá vamos a elegir que solamente use gráficas AMD. Bien, y lo enviamos. Ahora nos vamos nuevamente al shell. Ahí empezó el All Miner y tenemos un error. Que no dice sin memoria. Este es el que estábamos usando recién. El RTX acá está minando. ¿Con cuál? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a reiniciar nuevamente. Vamos a reiniciar el minero. Algo pasó. Le damos a la configuración de Gminer ahora con las dos. Como bugueado. Vamos a hacer un reinicio rápido al rig. Esto tarda un segundito nada más. Yo voy a pausar el video mientras. Bueno, ya se reinició el rig. Me está tirando el mismo error. Estamos errando en algo. Configuración de Gminer. Ahora la RX sí me está minando. Vamos a probar dejar solamente el LOL Miner a ver si funciona con las dos. Vamos a crear nuevamente el minero, el LOL Miner, sin modificarle absolutamente nada, y vamos a mandarlo a ver si anda con las dos tarjetas. Bien, y parece que funciona con LOL Miner en las dos gráficas, como pueden ver ahí. Efectivamente está funcionando y está entregando ya shares válidas. Lo que sí ahí se puede apreciar que hay una diferencia. En la RTX 3060 me está entregando 1.8 GHz
y en Gminer me entregaba 2.7, o sea casi un gigahash más. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, que sí o sí hay que usar Gminer con la RTX. Bien, bueno, como pueden ver ya está minando. Yo voy a pausar nuevamente el video, voy a hacer unas modificaciones a ver si logro que me mine con las dos gráficas en diferentes mineros y que no me largue el error ese que me largó hace un ratito. Bien, bueno, como pueden ver pasaron apenas unos minutos. Lo único que hice fue agregar el otro minero con Gminer en segundo lugar en vez de ponerlo en primer lugar, y me está funcionando perfectamente. Tengo los dos minando en este momento y sí, Gminer entrega 2.73 GHz, es bastante la diferencia. Así que ahora vamos a ir hasta la pool a ver qué nos dice. Copian su wallet, se van a tu miners y pegan su billetera, y acá nos va a dar las estadísticas. Bueno, esto no se ha actualizado, pero me está marcando por ejemplo solamente el poder de la RX, que es 1.2. Sí, 1.12, solo lo que tira la RX. Y nos dice que con ese, solamente con la RX estaría generando 0.50. Mira, muy bien. Bueno, por ahí yo había leído, lo voy a dejar 24 horas, a ver qué hace. Y bueno, en el próximo video les cuento bien qué resultados tuve. Por acá leímos que el pago mínimo era de 7 Cortex. Si no me equivoco. Sí, era acá. Ahí va, el pago mínimo es de 7 Cortex. Si ven, esto ha aumentado bastante el hash que había. Y vamos a dejarlo 24 horas a ver qué resultado da. En teoría, al valor de hoy, al $1.20 estaría pagando. Vamos a probar. Total, no perdemos nada para lo poco que se está ganando con Ethereum. Vamos a dejar un rato a ver si se actualiza y bueno, mañana les cuento a ver cómo nos fue. Bueno gente, por hoy esto es todo y bueno, muchas gracias por ver los videos como siempre.